Algunas ideas que nos asaltan en un primer momento es, ¿qué es historia? ¿Para qué me puede servir la historia en mi formación académica? A estas y otras interrogantes responderemos en esta clase. Los invito a ver el siguiente video. Conocer el mundo que les rodea, saber los porqués, aprender a pensar. Muchas son las razones que hacen de la historia una materia capital en la educación de nuestros jóvenes, pero ¿son ellos conscientes de ello? Una de las preguntas a las que más nos tenemos que enfrentar los profesores de historia es la siguiente. Profe, ¿y a mí de qué me va a servir esto de estudiar historia? ¿Cómo que de qué te va a servir? Así te voy a... Aquí van algunas de las mejores respuestas que puedes darle a tus alumnos, a tus hijos o a ese primo chico que te dice que estudiar historia no vale para nada. Preguntas a las que cualquier profesor de historia tendrá que enfrentarse alguna vez en sus clases. Razón número 1. Porque aprendemos cómo eran las cosas del pasado. ¿Alguna vez te has preguntado cuándo comenzó a habitarse tu pueblo? ¿Qué estarías haciendo en este mismo momento si vivieras en el pasado? ¿Por qué tenemos fiestas como el carnaval? Y yo voy a hacer lo que diga mi mujer. O la Semana Santa. ¿Por qué en muchos pueblos o ciudades hay murallas, castillos, caminos o incluso piedras colocadas en vertical? A todas estas preguntas podemos dar respuesta a través de la historia, porque estudiar historia es el mejor método para comprender lo que nos rodea. ¿Qué sabes de mi país, de Rusia? Sé que es un país donde vive gente maravillosa, que ha habido en el tema de política algunos cambios y no sé mucho más. Razón número 2. Porque estudiar historia nos convierte en personas mejor informadas. Y es que estudiando historia comenzaremos a comprender todas esas referencias en películas, en series o en la literatura a situaciones o a hechos históricos ocurridos en el pasado, desde una película de Hollywood hasta un capítulo de Los Simpson. Y es que esta serie, por ejemplo, está plagada de referencias históricas y estoy seguro que alguna vez habréis visto algún capítulo que realmente tiene su reflejo en la historia. Por lo tanto, estudiar historia nos enseña a convertirnos en personas mejor informadas, personas capaces de mantener alguna conversación en la que aparezcan referencias históricas. ¿Qué guerra está ambientada la película 12 del patíbulo? La 12ª Guerra Mundial. Y personas, en definitiva, que pueden comprender todas esas referencias a la historia que aparecen en medios de comunicación o en nuestro día a día. Irache, como en 1440 no existían fotocopiadoras, ¿qué inventó Gutenberg para obtener copias rápidas de los libros en poco tiempo? Papel de cebolla. Razón número 3. Estudiar historia nos ayuda a conocer más cosas sobre lo que sucede en el mundo, porque la única manera de conocer realmente cuáles son los orígenes y los porqués de los hechos que suceden en el presente es estudiar de dónde viene. Ha habido muy recientemente una crisis de refugiados en Siria. ¿Cuál es el origen de ello? Viene de muy atrás. Eso, para conocer realmente cuáles son las causas de lo que está ocurriendo, hay que entender de dónde viene. Por ejemplo, Corea del Norte, el país más hermético del mundo. ¿Cuál es la razón de este hermetismo? ¿Por qué está en conflicto con China o con otros países de Occidente? Y aquí están los pepinazos que le vamos a mandar a Corea del Sur, que son de la huerta murciana de Europa. ¿A ti qué hago contigo? ¿Te quemo o te gaseo? Aquí este color, esto a mí no me gusta, ¿esto para qué es? Es para meterle un Mentos, lo agita y le revienta los ojos a alguien, pero si no le gusta... Pues sí, muy buena idea. Cuba, por ejemplo, un país de ideología comunista. ¿Por qué este país lleva sufriendo un bloqueo económico por parte de Estados Unidos desde hace décadas? ¿Por qué actualmente estamos sufriendo una crisis económica y cuáles son sus orígenes? Y también, por ejemplo, cuáles son sus paralelismos con la historia, por ejemplo, el crack del 29. ¿Cómo salió Estados Unidos de esta crisis? ¿Podemos aprender de ello? Muchos y muchos porqués sobre situaciones que se dan en el presente y que tienen su origen en la historia. Estudiar historia, en definitiva, nos ayuda a comprender cuáles son las razones por las que ocurren algunas cosas en el presente. Razón número 4, y esta es académica. Estudiar historia nos ayuda a poner en práctica algunas habilidades que necesitamos para otras materias, como por ejemplo escribir respuestas y redacciones mejor detalladas, elaborar buenos argumentos en nuestros textos y usar diferentes fuentes para construir nuestro trabajo. Que no, que estoy estudiando.
Estudiar historia va a tener beneficios de forma directa en materias como lengua, literatura, humanidades, filosofía, etc. Pero no solo en las asignaturas de letras, sino también en materias de ciencias, porque como ya sabemos, la base de las matemáticas y del pensamiento científico en general es el razonamiento. ¿Qué piensas? ¿Qué te propones, Arquímedes? ¡Eureka! ¡Lo encontré! ¡Eureka! Un razonamiento que vas a desarrollar, entre otras materias, gracias a la historia. Y razón número 5. Estudiar historia nos ayuda a pensar. El pensamiento es la base de una buena educación en nuestros jóvenes. Es por tanto esta razón la que considero más importante en la educación de hoy en día. Estudiar historia nos capacita para hacernos preguntas y extraer conclusiones a partir de indicios. Podremos juzgar en la medida de lo posible las decisiones que se tomaron en el pasado mediante algunos personajes históricos y extraer conclusiones en la historia. El estudio y el aprendizaje a través del pensamiento es aquello que hará desarrollar en ellos un pensamiento crítico y único. Y ahí es donde entra en juego estas materias de humanidades, historia, filosofía, etc. Hoy en día la educación parece que va encaminada a arrinconar estas asignaturas con respecto a otras materias más prácticas. ¿Dónde está el error de considerar las asignaturas de humanidades y la historia a través de este prisma? Pues en el hecho de considerar erróneamente que estudiar historia se hace únicamente para memorizar, convertir a nuestros estudiantes en jugadores de Trivial, hacer en definitiva que se conviertan en loros que aprendan la lección y la olviden inmediatamente. Mi lucha particular como profesor de historia es conseguir que mis alumnos no memoricen, que piensen por sí mismos lo que están estudiando. Sin historia, ¿qué tipo de jóvenes tendríamos? Os prestaré toda mi atención. Pues crearíamos jóvenes sin pasado y sobre todo sin pensamiento crítico. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? De Estados Unidos. Sí. Es que no lo sé. Sí. No digo nada, súper. No lo sé. Esta es la razón última de estudiar historia, desarrollar en los jóvenes el espíritu crítico, dotarles de la capacidad única de desarrollar argumentos. Y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción. Y opiniones propias y genuinas sobre acontecimientos del pasado, porque con una idea propia nadie podrá coaccionarlos, ni manipularlos, ni manejarlos como a títeres. Y solo así nuestros jóvenes serán libres, a través del conocimiento. Ya lo dijo Sócrates, el conocimiento nos hará libres. Y ese, en definitiva, y con esto termino este vídeo, es la razón última de la educación, el de crear personas libres. Nunca lo olviden. Luego de este video podemos sacar algunas enseñanzas. La historia nos explica el porqué, los orígenes de algunos hechos hoy en día. En algunas ocasiones emitimos opinión con información bastante superficial. La historia nos puede proporcionar algunos datos para que nuestras opiniones tengan argumento. El pasado nunca cambia. Lo que cambia es la forma en la que contamos esos hechos del pasado. Hace más de 2500 años, los griegos creían que el futuro ya estaba predeterminado. Los gobernantes, cuando querían consultar alguna situación importante, acudían al oráculo de Delfos con el dios Apolo. Heródoto y Tucídides se encargaron de decirles que hechos tan prácticos como perder una guerra no se debía a la venganza de los dioses con sus gobernantes. Al contrario, era producto de los mismos gobernantes por no retomar las enseñanzas del pasado. La historia deja de ser una fábula para convertirse en una verdadera ciencia cuando nos aclara el por qué pasaron y siguen pasando algunos hechos en el momento actual. La verdadera historia existe, aunque se desconozca, se niegue, se ignore, se malinterprete o incluso, aunque se oculte maliciosamente. Habíamos apuntado anteriormente intereses particulares y hay personas que han buscado ocultar ciertos datos
para acomodar la historia de acuerdo a esos intereses particulares. Concluyendo con algunos términos básicos. Historia. ¿Qué es historia? Es una ciencia que estudia objetivamente los hechos sociales del pasado, sus conexiones en su devenir, para comprender este presente y, por supuesto, aumentar las posibilidades de saber hacia dónde vamos. Como toda ciencia, también tiene su propio objeto de estudio. ¿Qué estudia la historia? Estudia hechos históricos. Son acontecimientos trascendentales para la sociedad, no cualquier hecho por solamente ser del pasado. Además, también sigue un método. El método que sigue es el método histórico. Este método ha sido retomado del materialismo histórico. Es un método crítico. Esto mismo nos lleva a plantearnos el carácter científico de la historia. Y nos está señalando de que no debemos de reconocer hechos históricos sin ser comprobados. En ese sentido, nos está proponiendo una lógica interpretativa de esos hechos. Como toda ciencia, también se auxilia de otras disciplinas. Podemos mencionar algunas disciplinas que auxilian a la historia. Una de ellas, por ejemplo, la geografía, que da a conocer lugares. La arqueología, que hace vivo el mundo de las antigüedades. La cronología, que nos enseña a fijar e interpretar fechas. La psicología, que da normas para interpretar las acciones humanas. Y por último, señalar la sociología, que sabe seguir la evolución de los hechos de la sociedad. Les agradezco mucho, amigos. Nos vemos hasta la próxima.